Un muy feliz año nuevo para todos ustedes. Iglesia, estamos en días emocionantes y este próximo año, Dios tiene aún más días hermosos y emocionantes guardados para ti y para mí. Gloria al Señor. Y cada vez que vemos el tema del año, desde el comienzo del año, vemos a Dios dándonos un tema para que nos enfoquemos y seamos conscientes de lo que Él está haciendo, para que cuando suceda durante el año, sepamos que Dios nos ha hablado y eso nos da la seguridad de continuar por ese camino, por esa pista, por lo que sea que esté haciendo. Amén. Alabado sea el Señor. Así como en el año del tiempo y el espacio entramos en la pandemia y cuando Dios me dio esa palabra, fue un año antes de la pandemia para el próximo año, el año 2019, y no esperaba que todo el mundo estuviera encerrado, que estuviéramos en un estado de no viajar, de distanciamiento social y todo eso. E incluso la iglesia no se reuniría de la forma en que lo hacíamos normalmente, físicamente. Dios me dio la palabra en el 2019 de que el próximo año sería el año del tiempo y espacio. ¿Y quién hubiera imaginado que todos pasaríamos tiempo viendo a través de los medios, a través del tiempo y del espacio, la palabra de Dios llegando a todos nosotros? Y el tiempo se acortó y el alcance fue mayor, más lejos, más amplio. Y podemos llegar a más personas con el Evangelio de Jesucristo. Y en el año de la visión de Jasón, que fue el año pasado, el 2021, vimos a Dios dándonos todas esas visiones en nuestros corazones. Para muchos de nosotros fueron personales. Incluso para mí, es un movimiento personal, un movimiento importante y algunos de ustedes verán una nueva visión para sus vidas, para sus familias, para la dirección que Dios quiere que tomen. Algunos de ustedes tienen una visión fresca para cuidar de su salud. Dios te da una visión antes de que la motivación llegue. Dios dice, mis pensamientos hacia ustedes son pensamientos de bien. Mis planes son de paz y no para mal. Y cuando el diablo llega a profetizar sobre el futuro, siempre es algo malo. Él te está diciendo, a menos que hagas esto, a menos que hagas aquello, a menos que des dinero aquí y allá, estas cosas malas te van a pasar. Y esa es la técnica del diablo y por eso usa diferentes tipos de medios de su voz, pero siempre es lo mismo. Siempre es para hacerte temer algo en el futuro, mientras que la visión de Dios es siempre para darte algo grande para el futuro. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué tiene Dios para ti y para mí este año 2022? El año de gloria al Señor. Quiero decirte algo. Recibí la visión para este año en un sueño. No siempre recibo la palabra del Señor en un sueño, pero sabemos que Dios puede usar los sueños para hablar con la gente. Sí, podrías decir, el anciano sueña sueños y todo eso, pero incluso un joven como Daniel recibió sueños durante su juventud. Entonces, no es una cuestión de jóvenes o ancianos, es una cuestión de que las visiones son imágenes que ves de Dios cuando estás despierto, y los sueños son imágenes de Dios cuando estás durmiendo. Así que recibí esto cuando estaba dormido. Y recuerdo que justo antes de despertar tuve este sueño del Señor y vi claramente el año. El año 2022 será el año de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Estás listo para recibirlo? Siéntate y disfrútalo. Descanso y aceleración. El año del descanso y la aceleración. El año del descanso y la aceleración. Y en mi sueño vi esto tan claramente. El Señor dijo, el año del descanso y la aceleración. Y lo siguiente es que me vi a mí mismo.
Seguía soñando y me vi en un pasillo rodante en un aeropuerto y vi gente a mi alrededor. No estaban en el pasillo rodante y estaban apurados, todos estresados, ansiosos, cargando sus maletas pesadas. Y muchos de ellos corrían, algunos mucho, y estaban sin aliento. Los miré y sentí compasión por ellos. Y mientras tanto, yo estaba tranquilo, estaba descansado. Pero yo estaba en un pasillo rodante, no es que no tenga cargas que llevar. Vi a mi alrededor y tenía mis dos maletas al lado y se veían pesadas, pero estaban sobre el pasillo rodante. Y la gente corría, pero no descansaba. Y sin embargo, mientras descansaba, yo estaba acelerando y me desperté. Y cuando desperté me di cuenta muy claramente de que este ha sido el sueño más claro de la visión del año que Dios me ha dado. El año del descanso y la aceleración. Parece una contradicción, ¿cierto? Que cuando estás descansando, no pareces estar acelerando. Y cuando alguien está acelerado, no está descansando. Pero los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Dios está diciendo que cuando entres en su descanso este año, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Cuando entres en su descanso este año, las cosas van a acelerarse para ti. Cosas que llevarían meses, cosas que llevarían años, se acelerarán y se manifestarán este año. Y el Señor también me dijo que todo esto tiene que ver con Dios restaurando el tabernáculo de David este año. En realidad, estaba pensando cuando Dios me dio esta palabra, y después de eso el pastor Lawrence predicó la semana pasada, la semana de Acción de Gracias, predicó un poco sobre el tabernáculo de David, y yo dije, ay, no prediques mi sermón, pero demuestra que está escuchando al Espíritu Santo, y él está en el flujo de lo que Dios está diciendo para el ahora, para la palabra de ahora. Gloria al Señor. Y todo lo que tiene que ver con esta visión del año del descanso y la aceleración, tiene que ver con el tabernáculo de David siendo reconstruido por Dios. Y Dios dice que Él reparará sus ruinas. Amós 9, versículo 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Fíjate en los portillos, está en plural. No es solo un portillo, hay portillos. Significa que hay muchas rupturas, sus rupturas. Y Dios dice, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que lo posea el resto de Edom. En el texto masorético también se puede traducir como Adán, la humanidad, y todas las naciones o los gentiles, aquí los Goyim, que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace esto. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que siembra semilla, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Dios está reconstruyendo el tabernáculo de David en estos últimos días. Y recuerda cuando yo enseñé sobre el tabernáculo de David hace muchos años, y el pastor Lawrence lo aludió varias veces en su sermón. Se trata de la iglesia que Él está construyendo en estos días, aleluya. Y sabemos que estamos llegando a la culminación de la era de la iglesia. El Señor Jesús puede volver en cualquier momento. Esta pandemia, esta plaga que ha atravesado el mundo, ha sido total, ha sido global. No es solo algo aislado en un país o en un lugar, ha sido global. Sabemos que Jesús mencionó que cuando las señales pasaran a esta escala global, sabríamos que Él está regresando. Alaben al Señor, levanten la cabeza porque se acerca su redención. Pero el Señor también dice que va a reparar todas las brechas, todas las rupturas de el tabernáculo de David, todos los daños. Él va a repararlo, Él va a reconstruirlo como en el tiempo pasado. De hecho, la reconstrucción comenzó cuando la iglesia comenzó en la fiesta de Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando Jesús ascendió al cielo, y la Biblia dice, exactamente 50 días después de su resurrección, tenemos la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y llenó a toda la iglesia. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Amén. Y la iglesia era nuevecita.
y todavía se aferraban a la ley, aún se aferraban a muchas de sus tradiciones y creencias judías, y sin embargo tenían gracia y tenían la dirección del Espíritu Santo, y hubo conflicto. Y el conflicto llegó a su punto crítico cuando Pablo y Bernabé predicaron entre los gentiles, y Dios hizo señales y prodigios y milagros, y los gentiles eran salvados. Y algunos de los creyentes judíos confrontaron a Pablo y le dijeron: necesitas decirles que deben ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Ahora, el argumento fue tan intenso que Pablo dijo: vamos a Jerusalén y hagamos un consejo. Es conocido como el Concilio de Jerusalén. Veamos si los gentiles que son salvos necesitan guardar la ley. Entonces se vieron, y cuando se vieron, Pedro estaba allí. Recuerda, Dios usó a Pedro. Dios usó a Pedro para alcanzar a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Recuerdas a la banda italiana? Dios usó a Pedro para alcanzar a los gentiles. En ese tiempo, Pablo aún no era salvo. Entonces Dios usó a Pedro, y Pedro se levantó y dijo: chicos, escuchen, Dios usó mi boca para proclamar el evangelio a los gentiles. Todos lo saben, y Dios purificó sus corazones por la fe. Y dice algo muy hermoso. Ahora, ¿por qué prueban a Dios poniendo un yugo sobre estos creyentes? Estos jóvenes creyentes, ¿por qué prueban a Dios al poner sobre estos creyentes un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres pudimos soportar? Ahora, algunos dicen, toda la discusión se trata solo de la circuncisión. No, no solo es sobre la circuncisión, se trata de guardar la ley de Moisés, que es la ley del monte Sinaí. Ese es el argumento, porque si es solo por la circuncisión, no tiene sentido que Pedro diga: ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo sobre sus cuellos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? ¿Por qué Pedro no pudo soportar la circuncisión? Porque los niños judíos están circuncidados. Los niños son circuncidados cuando son bebés, a los 8 días de nacidos. Cuando tienen 8 días, son circuncidados por ley a los 8 días de edad. ¿Y por qué no pudieron soportarlo? Ni siquiera eres consciente de no poder soportarlo. Así que, obviamente, Pedro les hablaba de guardar la ley que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. Y dice algo muy bonito aquí. Dice que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Esa es una declaración muy hermosa y humilde de Pedro. Pedro les dio la vuelta a los creyentes judíos que querían que los creyentes gentiles guardaran la ley. De hecho, les dijo esto: chicos, creemos que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, así como ellos, los gentiles, son salvos. Él no dijo, debería haber dicho: creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos, los gentiles, serán salvos, así como nosotros. Eso sería mejor, porque ellos fueron salvos primero, ¿cierto? Pero fue una hermosa declaración humilde de Pedro para sorprender a estas personas que están tratando de ser legalistas sobre los creyentes gentiles. Y dice: creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, así como ellos son salvos. ¿No es eso hermoso? Y luego, Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, se puso de pie y dijo algo muy hermoso que confirma la profecía de Amós sobre el tabernáculo de David. Y esto es lo que dijo: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Santiago respondió diciendo: varones y hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simón aquí es Pedro, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y Santiago está hablando ahora. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, ahora Santiago está citando Amós 9:11. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres. En Amós dice, el remanente de Edom,
Pero la palabra Edom está escrita de la misma manera que Adán, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Entonces es muy claro, porque hay personas que enseñan que la profecía de Amós sobre Dios reconstruyendo el tabernáculo de David sucederá cuando Jesús regrese por su reinado de 1 milenio o durante 1000 años en la tierra. Ahí es cuando todas estas cosas sucederán. Y el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que siembra la simiente, ¿cierto? Esto es aceleración. Esto sucederá cuando Jesús regrese. No, amigo, es obvio que ya pasó. Durante la iglesia primitiva, Dios comenzó a reparar las brechas o los pórticos rotos del tabernáculo de David. Y nota que las brechas es plural, por lo que Dios todavía está reconstruyendo la iglesia a lo largo de todos estos años. Y creo que estamos llegando al final. Yo creo que puede ser este año cuando Dios está reconstruyendo y reparando las brechas finales del tabernáculo de David. Podríamos ser esa generación terminal, esa última generación, para ver a Jesús venir por nosotros. Alabado sea el Señor, y luego estaremos con Él en el cielo por 7 años, y luego regresaremos con Él para el reinado de 1 milenio en la tierra. De eso habla la Biblia, pero nota que en Amós, cuando profetiza por primera vez sobre el tabernáculo de David, es muy claro que está diciendo que esto va a pasar. Y empezó a pasar cuando Santiago mencionó, chicos, ¿qué está pasando cuando ven a los gentiles siendo salvos? Esto es solo una profecía, y para discrepar de las palabras de los profetas, que he aquí en los últimos días, Dios dice que reconstruirá el tabernáculo de David. ¿Y qué va a pasar? Toda la humanidad buscará al Señor. Serán salvos. Habrá una cosecha de almas. ¡Aleluya! Y creo que eso pasará este año. Verás gente salvada que nunca esperaste que se salvara. Tus seres amados por quienes has orado, habrá una aceleración y serán salvados. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Verás una cosecha de almas. Lo sé, dijimos eso. El Señor mostró eso en el año de la visión Jasón, el año pasado. Habrá la mayor cosecha de almas. Imagina este año, cuando Dios está reedificando el tabernáculo de David para que el resto de la humanidad lo busque, en el año del descanso y la aceleración. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué descansar? Porque el descanso es cuando el tabernáculo de David por fin tiene. El tabernáculo de David es solo una tienda vacía sin el arca del pacto. David tenía en su corazón llevar el arca de vuelta al lugar central donde Dios quiere que esté, en Sión, el monte Sión. Ese es el corazón de David. Y yo creo, iglesia, yo creo que esta es la razón por la cual David fue llamado un hombre conforme a mi corazón. Cuando Dios rechazó al rey Saúl, Samuel dice, el Señor ha encontrado un hombre conforme a su propio corazón. En Hechos 13, cuando Pablo predicó en la sinagoga de los judíos y en Pisidia de Antioquía, dijo estas palabras, donde él citó que Dios dice, encontré a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, el profeta Samuel dijo que David es un hombre conforme al corazón de Dios, y Pablo en el Nuevo Testamento confirma que Dios vio en David un hombre conforme a su corazón. Nadie más tiene este apelativo, este deseo expresado, que Dios dice, he encontrado un hombre. Es como si Dios estuviera buscando a un hombre que fuera conforme a su propio corazón. Decimos cosas como, ese chico es conforme a mi corazón. Eso significa que Él sabe exactamente lo que te gusta y hace las cosas que te agradan. Y disfrutas estar con Él. Amén. Sabes, Dios ama a todos sus hijos. Pero hay algunos hijos que simplemente le agradan. Amén. Le agradan y ya. Él les tiene cariño. No quiero solo ser amado por Dios. Quiero agradarle a Dios, que me quiera. La Biblia dice que David era querido por Dios. Le agradaba a Dios. Una vez, después de que David subió al trono, reunió a todos sus líderes, a todos sus músicos, a todos sus hombres poderosos juntos, y les dijo esto, en el primer libro de Crónicas 28. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esta tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió. Me encanta eso.
me escogió a mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿No te gustaría ser escogido por Dios? No solo amado por Dios, Dios te ama, pero agradarle a Dios. Quiero caerle bien a Dios. ¿Cuál crees que es el secreto de David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y Dios no solo lo amaba, le agradó a Dios para hacerlo rey sobre Israel. Yo creo que fue porque él tuvo el corazón para traer el arca del pacto, la misma presencia, el trono de la presencia de Dios, el Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Él tuvo el corazón para llevar el arca a su lugar apropiado en el monte Sión. En ese tiempo, el arca estaba en Kiriat Jearim, que significa la ciudad de los bosques. No era una ciudad, era una aldea de bosques. Se llama Kiriat Jearim, en el lugar llamado Kiriat Jearim. Y estuvo allí durante 20 años, y el rey Saúl, el primer rey de Israel, no tuvo un corazón que buscara la presencia de Dios o el llevar el arca a Jerusalén. No tuvo corazón para eso. No tuvo corazón para Dios. Pero David tuvo un corazón así. Algunas personas dicen que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque fue rápido para arrepentirse. ¿Sabes, amigo? Hubo otros hombres en la Biblia que también fueron rápidos para arrepentirse. Pero Dios no dice que ninguno de ellos fuera un hombre conforme a su corazón. Debe ser por algo único que hizo David, que ninguno de ellos jamás hizo. Y creo que fue porque tuvo un corazón que llevó el arca al lugar central. Así que este año, creo que Dios quiere que todos demos a su Hijo, el Hijo que Él ama, su amado Hijo. Sabes, Dios ama a su Hijo. Y amigo, lo que haces con su Hijo es lo que Dios hará contigo. Ama a su Hijo y Dios te amará, como nunca podría soñar que es posible. Amén. Honra a su Hijo y Dios te honrará, ¿de acuerdo? Y si promueves a su Hijo, Dios te promoverá a ti. Amén. Y si desprecias a su Hijo, Dios te despreciará a ti. Si rechazas a su Hijo, Dios te rechazará a ti. Si aceptas a su Hijo, Dios te acepta a ti. Y de eso se trata la salvación, aceptar a su Hijo. No es una cuestión de decir, creo en Dios. No, la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino. Él es artículo definido, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la persona de Jesús quien es la imagen expresada de su persona. Y el arca del pacto en los tiempos de la Biblia, sabes, en el Antiguo Testamento fue construida en Monte Sinaí. Dios le dio instrucciones a Moisés y fue construida por Bezaleel y Aholiab. Y la construyeron según las instrucciones que les dieron en el Monte Sinaí. Pero Dios quiso que el arca, el mueble más importante del tabernáculo de Moisés, fuera una expresión, la expresión más clara de su amado Hijo, Jesucristo. Durante 40 días y sus noches, cuando Moisés estuvo sobre la montaña, Dios habló solamente de su Hijo. Todo se trata de su Hijo. Su corazón no estaba lleno de leyes por 40 días. Él no le dio a Moisés leyes y leyes y leyes. Fue al final, le dio a Moisés las 2 tablas de piedra. Pero cuando Moisés estaba allá arriba, Dios habló del tabernáculo. Cada pieza, la Biblia dice, cada ápice expresa su gloria. Cada ápice representa a la persona, la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, o su obra consumada. Y el arca del pacto es el mueble más importante en el tabernáculo de Moisés, y por eso estaba en el lugar santísimo. Creo que a medida que comiences a ver a Jesús con ojos nuevos este año, eso hará que entres en su reposo, porque Jesús dice, ven a mí. Verás, no es ven a una fórmula, ven a una técnica, ven a alguna consejería. No, ven a mí, ven a Jesús, la misma presencia de nuestro Señor Jesús. Ven a mí y yo te daré descanso. De hecho, en griego literalmente dice, ven a mí y yo, mi persona, te descansaré. Te descansaré. Eso es más exacto a lo que Jesús dijo. Yo, mi persona, te hará descansar. Así que ver la persona de Jesús es realmente disfrutar de toda buena bendición que Dios tiene para nosotros. Todo se encuentra en el Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento.
Amén. Todas las cosas fueron hechas por Jesús y nada fue hecho sin Él. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que vemos que cuando Dios cuando Dios dio instrucciones sobre el arca del pacto, Él tenía a su Hijo en su corazón. Su corazón estaba lleno de su Hijo, y todo el tabernáculo tiene que ver con su Hijo. Su corazón no está en la ley. Sabía que el hombre no podría guardar la ley. Dio la ley para mostrar que el hombre no puede cumplirla, que el hombre es pecador. Pero es lo que Dios le dio al hombre para demostrar que es pecador. El hombre está intentando cumplirla para demostrar que es justo. Ese no es el propósito de la ley. Estoy a favor de la ley por la razón que Dios dio la ley. Escucha atentamente. Cuando Dios dio el arca del pacto, era para representar a una persona y su obra terminada. Su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si ves el arca del pacto, observa los materiales. Está hecha de hecho, no puedes ver la madera. Está hecha de una madera oblonga, de forma rectangular. Es toda de madera de acacia, que es madera incorruptible. Y la madera habla de su humanidad. Y está cubierta de oro. Es lo que ven aquí. Está cubierta de oro hasta el punto de que ni siquiera puedes ver la madera. El oro habla de su deidad. Así que Jesús es el Dios hombre. Aleluya. Totalmente es Dios. Total y completamente humano. Hombre. Aleluya. La Biblia dice en Hebreos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ahí se ve el oro, su deidad, y la imagen misma de su sustancia, vino como hombre para ser la imagen expresa, para que pudiéramos ver cómo es Dios de su persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, puedes ver que hay como una corona alrededor de los querubines. Ese es el propiciatorio. Esa es la tapa del propiciatorio, y ese es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él mismo purificó nuestros pecados. Ahora vemos su obra perfecta, cuando Él mismo purificó nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? La sangre que Él derramó en la cruz, cuando la sangre cae sobre el propiciatorio. El perdón por todos los pecados de Israel es concedido cuando hay sangre en el propiciatorio. El arca del pacto se vuelve funcional. Antes de que la sangre esté en el propiciatorio, no está funcionando de la manera que Dios quiere que funcione. Si la llevas a un escenario en el que quieres la victoria en la guerra y todo eso, si la sangre no está en el propiciatorio, no habrá victoria. La sangre tiene que estar en el propiciatorio y la sangre se rocía, en el caso de Israel, una vez al año. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y rocía la sangre sobre el propiciatorio. Y es cuando la sangre está sobre el propiciatorio. Y es por eso que mostramos en el video hace un momento, cuando la sangre está en el propiciatorio, ahí es cuando fluye el perdón, alabado sea el Señor. Y cuando el perdón brota a través de la sangre de Jesucristo, la gente recibe sanidades, recibe avances, recibe bendiciones de todo tipo, aleluya. Alabado sea el Señor, incluso la muerte es vencida por la sangre de Jesucristo, aleluya. Amén, amigo. La Biblia dice en Romanos que Dios puso a Jesús como el propiciatorio. En tu Biblia dice propiciación. Esa es una gran palabra. Si miras la palabra, es la palabra hilasterión en griego. E hilasterión se usa en el griego, en la Septuaginta del Antiguo Testamento para el propiciatorio. Así que literalmente Dios puso a Jesús para que fuera el propiciatorio, donde la sangre se rocía. Entonces la tapa del propiciatorio. Si mirabas dentro del arca del pacto, morías en el Antiguo Testamento si veías dentro del arca del pacto. Pero si vieras dentro del arca del pacto, encontrarías 3 artículos. Encontrarías la olla dorada de maná, y cada elemento representa los pecados de la gente, nuestros pecados. La olla de oro del maná está allí porque el pueblo murmuró contra el Señor cuando Dios les dio maná. Dijeron, ¿qué es esto? Y literalmente maná significa en hebreo, manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y rechazaron el maná. Y luego, también está la vara de Aarón, el sumo sacerdote. Cuando otra vez el pueblo murmuró contra Aarón, por eso Dios tuvo que hacer retoñar esta vara.
para silenciar su murmuración contra un líder designado por Dios. Amén. Así que todo esto habla de Jesús. Jesús es el pan bajado del cielo, el verdadero pan, y lo rechazaron. Jesús es el que resucitó. Amén. Vida desde la muerte, como esas almendras y flores de la vara muerta. Eso habla de resurrección. Luego las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, el rechazo del hombre a los estándares de Dios, la santidad de Dios. Todo esto dice Dios. Todo esto que representa la rebelión del hombre, su desobediencia y todos sus pecados. Ponlo debajo del propiciatorio, ponlo debajo del propiciatorio, ponlo debajo del propiciatorio. Y esa es la razón por la cual, cuando la gente de Bet-Shemesh, después de que volvió del arca, recuerda que los filisteos enviaron el arca de vuelta en una carreta tirada por bueyes, y tenían curiosidad por ver lo que había adentro, lo empujaron a un lado y vieron adentro, y muchos de ellos murieron. Ellos morían por mirar adentro. ¿Por qué? Porque cuando ves adentro, ves la ley. Ellos vieron todos los artículos de rebelión. Dios dice que mantengas el propiciatorio allí, alabado sea el Señor. Es por eso que el propiciatorio, la gracia, es más alta que la ley. Y la Biblia dice en Gálatas que cuando tratas de cumplir la ley, se han desligado de Cristo. Cualquiera de ustedes que sean justificados por la ley y han caído de la gracia, caído de, significa que la gracia es superior a la ley. Amigo, no caigas de la gracia. ¿Y cómo lo haces? Tratando de guardar la ley. Y creo que muchos creyentes hoy en día están cometiendo los pecados de Bet-Shemesh. Están tratando de sacar la ley de debajo del propiciatorio. Cuando Dios dice, no, ponla debajo de la sangre, ponla debajo del propiciatorio. Amén. Solo una persona puede cumplir la ley. Jesús dice, tu ley está en mi corazón. Amén. Y Él es el arca del pacto. Alabado sea el Señor. El arca del pacto habla de la persona, el oro y la madera. Él es el Dios hombre, así como su obra, el propiciatorio. Y estaba en el corazón de David traer el arca, incluso cuando era niño. Amén. El primer rey de Israel no tuvo en el corazón que el arca fuera su lugar de residencia. No tuvo corazón para buscar al Señor delante del arca. Todos los términos de David acerca de estar bajo la sombra del Todopoderoso, entre las alas de los querubines, se está refiriendo al arca, que es un símbolo de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Amigo, es señal de sabiduría querer ocuparse de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabes lo que le pasó a Salomón después de que le pidió a Dios sabiduría y vino a él en un sueño? Amén. Mientras dormía, le pidió a Dios sabiduría y Dios se le apareció y le dijo, pide que te daré. Él dijo, dame un corazón que escuche, un corazón sabio que escuche, y se despertó. Lo primero que hizo fue buscar al Señor. ¿Sabes dónde estaba cuando recibió ese sueño? ¿Sabes dónde estaba? Él estaba en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés. Fue allí a buscar al Señor. Y en ese tiempo, el arca del pacto estaba en el tabernáculo de David, su padre, en la ciudad de David, en el monte Sión. Y cuando se despertó, se dio cuenta. ¿Ves lo que le pasó a un hombre cuando recibió sabiduría de Dios? Se dio cuenta y dijo, ¿por qué estoy en este lugar de formalidad? ¿Por qué estoy yo bajo el viejo pacto? Y todo el tiempo creció sabiendo que el arca del pacto estaba en la ciudad de David, pero no tenía sabiduría para saborear o apreciar o deleitarse con la persona de Jesucristo. Amigo, si este año empiezas a apreciar la persona de Jesucristo, tu vida será transformada de adentro hacia afuera. Aleluya. Cuando tienes el deseo de estar más y más ocupado con la persona de Jesucristo, tu vida se transformará. Amigo mío, vivirás la vida radiante y toda tu persona estará radiante. Aleluya. Y experimentarás una salud radiante. Sí, este año tu sanidad brotará al instante. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Así que cuando despertó, después de haber recibido sabiduría, buscó el tabernáculo de David. Él fue a donde estaba el arca y la Biblia dice que allí adoró al Señor. Es una señal de sabiduría cuando alguien comienza a buscar a Jesús. Los sabios todavía lo buscan. Aleluya. Pastores y líderes. Ustedes conocen las 7 iglesias y por eso cada una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, Jesús tiene una palabra especial para ellas. Amén. Por eso cada
año necesitamos tener una palabra del Señor para ese año. Alabado sea el Señor. Y el Señor da diferentes mensajes a diferentes iglesias. Amén. Como está tipificado en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, cada uno tiene una revelación diferente. Y si observas, una está sufriendo. Han dejado su primer amor, la iglesia de Éfeso. ¿Y saben cómo se les apareció el Señor? Él apareció así. El que tiene las 7 estrellas y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Él está en medio de la menorá. Él está en el centro. En otras palabras, ¿por qué dejaron su primer amor? Por la falta de la revelación de Jesús en este aspecto, que Él debe ser el lugar central de nuestra vida de iglesia. Y por eso dejaron su primer amor. Amén. Y lo dejaron. ¿Por qué? Porque dependían de su propia fuerza. Ellos dependían de sí mismos. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Pero no es una obra de fe, no es un trabajo de amor. No es una paciencia por la esperanza, es todo por su propio esfuerzo. Y se han ido. Y el Señor dice, te olvidaste de que te tengo. Ustedes son las 7 estrellas. En otras palabras, cada ministro del Evangelio, cada pastor, cada líder de la iglesia, escuchen. Jesús te sostiene con la diestra de su justicia. Amén. Si tú sabes eso, te restaurará. Para cada iglesia, Jesús aparece de una manera diferente y de esa manera única. Él les está diciendo, por falta de esta revelación, está sufriendo esto, está sufriendo aquello. A la buena iglesia de Filadelfia, para la cual Él no tiene reprensión, Él aparece como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. ¿Qué les está diciendo? Anímate. Nadie puede hacerte nada a menos que abra la puerta y puedo cerrarla también. Tengo la llave de David. Aleluya. Entonces nos corresponde a nosotros conocer a Jesús más y más, para estar más y más absortos en Él, para estar ocupados con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es el corazón de David. Amén. Y este año el Señor me dice que vamos a estudiar más la vida de David en todas nuestras enseñanzas, ya sea sobre liderazgo, ya sea en el aspecto de alabanza y adoración. Estaremos estudiando la vida de David. La vida de David se predicará como nunca antes en todos los años pasados, pero se predicará en grande y prominentemente este año. Amén. Esa es la instrucción dada por el Señor y pretendo perseguir eso. Alabado sea el Señor. Así que me escucharán compartir mucho sobre la vida de David, la persona de David, cómo él es un tipo de Jesucristo. Y por eso el tabernáculo de David no puede ser el milenio, porque David fue antes de Salomón. David es una imagen de Cristo cuando fue rechazado. Hoy tú y yo seguimos a un Cristo rechazado. El mundo entero no reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, el verdadero Rey. Pero un día volverá como el Rey, como lo hizo David. Y David ascendió al trono. Pero antes de eso, David andaba errante por el desierto. Y todos los que seguían a David ahora son como nosotros. Seguimos al Señor Jesucristo a pesar de que Él sea rechazado. Amén. Sabemos que estamos siguiendo al Rey, al verdadero Rey que un día tomará su lugar central en todo este mundo. Amén. Y toda rodilla se doblará ante Él. Pero ahora lo seguimos en su rechazo. Amén. Lo estamos siguiendo en su humildad. Amén. En su humilde circunstancia. Y la Biblia dice, estos son los que se convirtieron en los hombres valientes. Estos son a los que Él les dio posiciones cuando Él entró en su reinado, cuando ascendió al trono. Amén. Así que David es una imagen de Jesucristo ahora, antes del milenio. Ahora, Salomón, su hijo, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese para gobernar en el reinado de los 1000 años de Jerusalén sobre toda la tierra. Amén. Esa es la regla de los milenios. Alaben el nombre de Jesús. Y esa fue la era dorada de Israel cuando Salomón gobernó. Amén. Es una foto de el reinado de los 1000 años de Jesucristo. Así que el tabernáculo de David no es una imagen del gobierno de los 1000 años. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo ahora. Amén. Vaya, espero que estés recibiendo todo esto, amigo, porque tiene que ver con este año, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está en el proceso de hacer, que comenzó en el libro de los Hechos. Amén. Él ya está haciendo que la gente se salve y Él está reparando los daños de los pórticos. Amén. Y esa palabra se usó por primera vez cuando David quiso traer el arca de regreso. Y recuerden que en la era de Nacón, los bueyes tropezaron. En primer lugar, David no tenía por qué poner el arca del pacto en una carreta tirada por bueyes, como los filisteos lo hicieron. Cuando los filisteos devuelven el arca,
La ponen en una carreta tirada por bueyes, ¿verdad? David no debió hacer eso. ¿Por qué? Porque los filisteos no conocían las Escrituras, pero David conocía las Escrituras. Y no tenía por qué hacer eso, y como resultado, los bueyes tropezaron. En esta era de Nacón y Usa, su nombre significa fuerza. No Usías, no es la fuerza de Yah o la fuerza de Dios, es su propia fuerza, Usa. Usa extendió su mano para sostener el arca, como si el arca fuera a caer, como si Dios necesitara la mano del hombre para afirmar su gloria. Amén. No fue un problema de pecado, fue un problema de los esfuerzos del hombre, la fuerza del hombre entrando al servicio de Dios. Y Usa fue herido de muerte y David tuvo miedo. Y David dice, ¿cómo puede el arca venir a mí? Así que dejó el arca al cuidado de un hombre llamado Obed-edom, el geteo. Y por 3 meses el arca estuvo allí y la Biblia dice, llegaron noticias a David de que el Señor había bendecido a Obed-edom y a toda su familia y todo lo que tiene. Tiene cosechas abundantes, su esposa se volvió más hermosa y sus hijos se volvieron más sabios y listos. Amén. Y todo lo que hacía prosperaba. Y sabían dónde estaba la fuente de la bendición. Le dijeron a David, el Señor ha bendecido a Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Así que después de 3 meses, David se dio cuenta. Por cierto, cuando murió Usa, David llamó a ese lugar Perez. Perez significa una brecha. Una brecha, esa es la primera vez que ves una brecha, así que todos los lugares de la muerte. Estarás de acuerdo conmigo en que estos últimos 2 años el mundo ha estado como en una brecha. No es una norma. No es la típica vida ordinaria de todos nuestros padres y antepasados en los años anteriores. Es muy singular. Es una brecha, no es normal, es un descanso. Amén. Pero para nosotros, los creyentes, Dios nos está diciendo que este año Él va a reparar las brechas. Aleluya, amén. Alabado sea el Señor. Y creo que estamos en las etapas finales de las brechas finales del tabernáculo de David, siendo restaurado, siendo reparado. ¿Estás de acuerdo? Amén. Así que cuando David escuchó cómo Obed-edom fue bendecido, él fue hasta allá y llevó el arca a la ciudad de David, a la tienda de David, que se llama el tabernáculo de David. Y hay una pequeña anomalía aquí, porque cuando existía el tabernáculo de David, el arca estaba allí. No había fuente delante del arca. No había velo delante del arca. Y si ves la diferencia entre el tabernáculo de Moisés, por cierto, el tabernáculo de Moisés aún existía. Cuando David llevó el arca de regreso, el tabernáculo de Moisés estaba en un lugar llamado Gabaón, pero no tenía arca del pacto. Es una imagen de cómo la iglesia, que ya no, como algunos lugares a los que vas, y es casi como si Dios se alejara de la iglesia, nadie notaría la diferencia. La canción seguiría, todo seguiría, ¿no? No, por encima de todo, por encima de la alabanza y la adoración, por encima del sonido y todo, lo que queremos, amigo, es la maravillosa persona y presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el lugar central en la iglesia. Amén. Como Él es en nuestras vidas. Y como Él quiere estar en tu vida. Gloria al Señor. Amén. Así que, en aquel tiempo, en Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés con el altar de la ofrenda quemada. La fuente estaba allí. La menorá, el candelabro estaba allí, todo. La cubierta, las cortinas, pero no estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Déjame mostrarte la diferencia. Por cierto, están a 10 kilómetros de distancia. El tabernáculo de David estaba en el monte Sión. El monte Sión es una imagen de la gracia. Por cierto, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y llenó a 120 personas en el día de Pentecostés, donde en el monte Sión, en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley, 3,000 personas murieron. En el monte Sión, cuando Dios dio el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, es la misma fiesta. Amén. 3,000 personas fueron salvadas. Aleluya. Aleluya. La letra mata, el Espíritu da vida. Amén. Y fue en el monte Sión donde vino el Espíritu Santo. Y en el momento en que David llevó el arca al tabernáculo de David, el tabernáculo de Moisés estaba a 10 kilómetros de distancia, en Gabaón. Ahora veamos la diferencia, ¿quieren? Porque la diferencia nos dirá y nos dará
una comprensión rápida de lo que Dios está haciendo y cómo la religión del hombre ha cambiado todo. Incluso la iglesia de Jesucristo hoy ha aceptado una religión, un concepto, en lugar de la persona, la presencia viva y vital de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la diferencia. El tabernáculo de Moisés, una imagen de la ley. El tabernáculo de David, gracia. Recuerden que Dios entregó el tabernáculo de Moisés desde el monte Sinaí. Aunque es una imagen de gracia, fue dada desde el monte Sinaí. Es una imagen de esclavitud. El tabernáculo de David fue dado como una imagen de la gracia del monte Sión, y fue en el monte Sión que David tenía el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de Moisés había sacrificios diarios, nunca se detienen. ¿Por qué? Porque en realidad nunca terminó el trabajo. Amén. Solo cubría los pecados para otro día, para otro año. Pero en el tabernáculo de David habla de un solo sacrificio para siempre, y ese sacrificio es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Lo siguiente, un velo grueso. Hay un velo grueso entre el lugar santo, donde encuentras la menorá, encuentras el altar del incienso y encuentras la mesa del pan de la proposición. Antes del lugar santísimo hay un velo grueso, pero en el tabernáculo de David ves que no hay ningún velo, y hay alabanza y adoración. Hay comunión directa con Dios. Se disfruta de la presencia de Dios. Y eso es lo que significa estar bajo la sombra del Todopoderoso, adorando entre las alas de los querubines. Y así es el tabernáculo de David. Y observa que nadie muere allí. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Se te ha ocurrido que cuando Dios quiere que traigan el arca de regreso a su manera, dice que la pongas sobre los hombros del sacerdote, no sobre una carreta de bueyes? El hombre siempre tiene diferentes inventos porque cree que puede mejorar la iglesia, que puede mejorar nuestra vida espiritual, que puede mejorar nuestras propias vidas. Pero ¿sabes algo? Nadie puede mejorar como Dios lo hizo. Amén. Cuando Dios dijo que llevaran el arca, que solo los levitas, los sacerdotes, los levitas lleven el arca sobre sus hombros, llevaron esa arca desde el monte Sinaí durante 40 años, sus hombros, hasta llegar al río Jordán en la tierra prometida durante 40 años. Y no hay un ejemplo o una ocasión en la que tropezaran y Dios golpeara a ninguno de ellos. Cuando lo haces a la manera de Dios, hay vida, hay celebración. Y David lo hizo al estilo de los filisteos y hubo muerte. Así que estos últimos 2 años ha habido muerte, ha habido ruptura, amén. Y el problema no es que el pecado abunda, por supuesto, el pecado es malo y Dios odia el pecado. Y amigo, el pecado será castigado y será puesto a cuentas, pero Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, amigo, y cualquiera que crea eso en su propia vida, Dios nunca lo castigará por sus pecados, nunca más. Se dicta sentencia: el que cree en Jesucristo pasará de muerte a vida. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que Dios está poniendo fin a todas las fuerzas del hombre. En cada área, estos últimos 2 años, encuentras que donde el hombre se jacta de su fuerza, muere. Donde el hombre se jacta de su propia sabiduría, muere. Donde el hombre se jacta de su propia habilidad, muere. Es como si Dios estuviera humillando el orgullo del hombre. Amén. Ahora, Dios no es el que envía la pandemia. No quiere enviar un virus, quiere todo don bueno y perfecto, pero Dios lo permite y puede permitirlo si el hombre no lo quiere. Él puede mover un dedo y todos estamos en una pandemia. Pero creo en Dios que parte de esta aceleración, este próximo año, amén, que Dios nos preservará y cuidará. Si estamos enfermos, que tengamos una manifestación de sanidad. Creo que a muchos de ustedes, el médico les ha dicho que deben ir a quimioterapia durante 3 años, por lo menos, o 4 años. Creo que tu aceleración vendrá. Y eso vendrá rápidamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Lo que tarda 5 años, tardará un corto tiempo. Amén.
Si vuelves a leer, he aquí, el que ara alcanzará al segador. Veamos eso otra vez. He aquí el labrador. Dios dice, he aquí vienen los días. ¿Qué días? Cuando reconstruye el tabernáculo de David. Dice Dios, el que ara alcanzará al segador. Amigo, el labrador y el segador, los dos nunca se encuentran. No hay peligro de que ellos se encuentren porque están separados por meses. Cuando el segador termina, después de unos meses, viene el labrador y siembra la semilla. Nunca se encuentran. Lo mismo ocurre con el que pisa las uvas y el que siembra. Amén. Mientras están pisando las uvas, es tiempo de pisar uvas. Eso significa que la cosecha ha terminado. Ahora están pisando uvas para hacer vino. Amén. No es tiempo de sembrar semilla. Están a punto de hacer vino. De hecho, el vino ni siquiera está terminado todavía. Pero la Biblia dice que el que ara alcanzará al segador. Eso significa que las cosas pasarán tan rápido, tan de inmediato, que mientras el arador está rompiendo la tierra, amén, llegará el segador. Aunque ni siquiera ha sembrado semillas todavía, solo está rompiendo la tierra. La próxima etapa es ¿qué? Sembrar las semillas, ¿verdad? Entonces, mientras él está rompiendo la tierra, es tiempo de la cosecha, aleluya, y el segador está segando. Y ambos se encuentran. ¡Wow! Eso nunca había pasado antes. En otras palabras, el tiempo de arar y el tiempo de cosechar se vuelven uno. Eso es aceleración. Aleluya. También es la idea de abundancia. Hay tanta abundancia que sigue y sigue y sigue y hasta que sea tiempo de siembra. Como el trigo, por ejemplo, en Israel. Ellos aran en el mes de octubre y luego siembran en el mes de noviembre. ¿Y sabes cuándo tienen la cosecha? Hasta abril y mayo del próximo año. Y de nuevo, después de varios meses, se vuelve a sembrar. Pero aquí, el labrador y el segador se encuentran. El que pisa uvas y el que siembra semillas se encuentran. Aleluya. Habrá gran aceleración y abundancia. Amén. Y todo esto habla de cosas buenas, amigo. El vino en la Biblia habla de gozo, algo que Dios hará que nos regocijemos, el gozo del Señor. Aleluya. Habrá mucho gozo, mucho vino nuevo este año para ustedes y sus familias. Amén. Alabado sea el Señor. Y todas las lágrimas, así las tragará, las lágrimas y los suspiros y los gemidos de todos los últimos 2 años juntos. Amén. Este año, espera. Amén. Vino nuevo. Aleluya. Amén. Porque el siguiente versículo dice que los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. La montaña destilará vino dulce y todas las colinas escurrirán. De hecho, Amós y Joel comparten la misma profecía en esto. Mira las palabras de Joel aquí. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, la misma palabra en hebreo de Amós, y de las colinas escurrirá. En Amós, la palabra escurrir es en realidad la palabra fluir. ¿Fluir qué? Fluir leche. Y de las colinas fluirá leche. ¿Cuándo pasará todo esto? Cuando restaure el tabernáculo de David. He aquí vienen días, dice el Señor, el que ara alcanzará al segador, y el que pisa uvas al que siembra semilla. Y los montes destilarán vino dulce o vino nuevo, dice Joel, y todas las colinas escurrirán. Y la palabra escurrir es fluir. ¿Fluir qué? Leche. Eso significa que habrá terrazas de viñedos por todas las montañas y será tan abundante. Es como si las montañas estuvieran derramando vino dulce. Mientras me estaba preparando para esto, en Google investigué el vino, porque no entiendo todo sobre el vino, y me doy cuenta de que decía que las uvas que están plantadas en colinas, en terrazas, en laderas, dan vino de mejor calidad que las que están en un terreno plano. A menos que tengan los mismos componentes, porque dicen que el drenaje y los vientos y todo eso es perfecto para tener buenas uvas para el vino. Entonces, en las laderas se cultivan vinos de buena calidad. Amén. Dios dice que las montañas derramarán vino dulce. Eso habla de abundancia. Habrá abundancia para ti y para mí. Amén. El vino nuevo también habla del poder del Espíritu. Aleluya. Amén. Andaremos en el poder del Espíritu. Una cosa que deseo más y más para el pueblo de Dios es que vean más y más, no solo el fruto del Espíritu. Deberíamos tener eso, por supuesto. También los dones del Espíritu que muchos creyentes desprecian, diciendo que eso ya pasó. Necesitamos mucho que los dones de sanidad se manifiesten este año más y más, ¿no crees?
Ve todas las peticiones de oración que la gente hace en todos los chats. Si ves las peticiones de oración, diría que más del 50% son peticiones de oración para la sanidad de ellos mismos o de sus seres queridos. Oremos. La Biblia dice, procuren los dones mejores del Espíritu Santo. Amén. Tal vez no estamos viendo la manifestación en nuestras vidas porque no los procuramos fervientemente. Necesitamos procurar fervientemente los mejores dones. Amén. Y se manifestarán. Procuro fervientemente que los dones de sanidad se manifiesten en la vida de la gente. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Anhelo fervientemente las palabras de sabiduría porque necesito que Dios me muestre lo que va a pasar en el futuro. Amén. Solo esa parte donde es importante para mí saber. Dios no me va a mostrar todo. Él nunca hará eso. Amén. Pero las palabras de conocimiento, cuando estoy en un momento perdido y quiero saber qué está mal con mi hijo o qué está mal con esta persona que viene y me pide consejo, necesito la palabra del conocimiento. Una palabra de conocimiento viene y como Jesús dijo, has tenido 5 esposos y el que vive contigo no es tu marido. Amén. Inmediatamente vio a Jesús bajo una luz diferente. Amigo, necesitamos los dones del Espíritu Santo en estos días y pasarán en un modo acelerado. Amén. Y no solo los montes destilarán vino nuevo. Dice, de las colinas fluirá leche. El significado allí es que hay tanto alimento para el ganado que en consecuencia el ganado producirá una gran cantidad de leche. Esa es la idea. De las montañas escurrirá vino nuevo, vino dulce, y las colinas fluirán con leche. Quiero que seas como David, que tengas un corazón para Dios. Amén. Y David, en el Salmo 132, dijo que cuando era niño ya quería traer el arca al lugar donde Dios quiere que esté, y es el monte Sión. Eso estaba en el corazón de David, por eso es un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios sabía que estaba en el corazón de ese chico. Dios marcó a ese niño de todos los niños en Israel en ese tiempo. Este niño tenía un deseo. Leamos el Salmo 132. Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Y luego David dice esto, en Efrata oímos hablar del arca. Verás, David era un efrateo, es de Belén, Efrata. Su ciudad natal es Belén, Efrata. El antiguo pueblito de Belén donde nació nuestro Señor. David vino de Belén, Efrata. Y dice que cuando estaba en Efrata oyó hablar del arca. Oímos de ella estando aún en Efrata. Y dimos con ella. ¿Dónde encuentras el arca? En los campos de Yagar. ¿Qué es eso? Si observas el hebreo, la palabra bosque ahí es la palabra Yaar. 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 Ahora, Yaar en plural es Yarim. ¿Adivina qué? Durante 20 años, cuando David era un niño, amén, el arca estaba en el lugar llamado Kiriat Jearim. Y el primer rey de Israel no tuvo deseo por el arca. Y David dice que la encontramos en los campos de Yagar, Yaar. Amén. Y ese lugar, ese pueblo donde estuvo el arca durante 20 años se llama Kiriat Jearim, la ciudad de los bosques. Kirjat significa ciudad o pueblo. Yarim, Jearim, bien. Kirjat, Jearim. Jearim es plural para bosques, ciudad de los bosques. Literalmente la encontró allí. Amén. Si bajamos, ve lo que David dice. Vayamos hasta su morada. Es el tabernáculo de David en el contexto. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu lugar de reposo. Ahora, amigo, en Hebreos 4, Dios nos dice muy bien que entremos en mi reposo. Amén. La tierra del reposo, pero más específicamente, es en el tabernáculo de David. Y cuando entras en su descanso, entras en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encuentras que hay una nueva forma viva. Si ves la diferencia en el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, uno es una forma muerta. Déjame terminar esa parte primero antes de volver a esto. Veamos la diferencia de nuevo para comparar y contrastar. Sacerdocio arónico aquí, sacerdocio de Melquisedec allí.
sin acceso al lugar santísimo, libre acceso al lugar santísimo. El trabajo nunca termina, una obra terminada en el tabernáculo de David. Y finalmente amenazas de muerte, ¿ves eso? Pero en el tabernáculo de David es un camino nuevo y vivo, que es el camino de la iglesia ahora. Amigo, la Biblia llama a la presencia de Dios un camino nuevo y vivo. Dice en Hebreos 10, así que, hermanos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo mediante la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo. Dilo de nuevo, un camino nuevo y vivo. Dilo de nuevo, un camino nuevo y vivo. Amigo, este año, pasa más tiempo con el Señor y reconoce esto. Cada vez que vienes, es un nuevo camino. ¿El viejo camino cuál es? Cuanto más vienes, hay amenazas de muerte, porque si no eres perfecto, no estás bien preparado o cometes algún pecado en tu pensamiento, incluso en la presencia de Dios, mueres. Amén. El Dios 3 veces santo no puede aceptar el pecado en su presencia, pero ahora porque dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por tus buenas obras, no. Por tus buenas intenciones, no. Por tu comportamiento perfecto, no. Sino por la sangre de Jesús. Y la sangre ha sido rociada sobre el verdadero propiciatorio en la presencia de Dios. Aleluya. Así que ahora es un camino nuevo y vivo, por un camino nuevo y vivo. Amén. Que Él ha consagrado para nosotros a través de su carne, el velo. El velo es una imagen de su carne que fue desgarrada en la cruz y el camino se abrió. Así que cuanto más te acercas a Dios, no solo es un camino nuevo, también es un camino vivo. ¿Sabes lo que significa? Cuanto más te acercas a Dios, es un camino nuevo y vivo. Eso significa que un camino vivo, cuanto más vienes, es lo contrario del Antiguo Testamento. Cuanto más vienes, hay posibilidades de que podrías morir, porque no eres perfecto. Se basa en quién eres bajo la ley, pero ahora se basa en Jesús. Así que cuanto más vienes, no es solo un camino nuevo, sino es un camino nuevo y vivo. Cuanto más vives, cuanto más vengas a Dios este año. Amén. Quiero que veas esto. Cuanto más tus enfermedades en tu cuerpo mueren. Amén. Cuanto más vienes al Señor, más encuentras que esa enfermedad se debilita. Amén. Esa depresión se disipa. ¿Pero por qué? Vienes a la presencia de Dios y es un camino nuevo y vivo, vivo, un camino que da vida. Aleluya. Cuanto más te acercas a Dios, más esa enfermedad, ese desánimo que sientes y ese trauma emocional o cualquier adicción que tengas, más muere y más vives tú. Aleluya. Oro para que entiendas esto. Amén. Y no dejes que la religión entre, no dejes que nadie te haga retroceder bajo la ley y tengas tanto miedo de venir a la presencia de Dios, porque eres tan consciente de ti mismo en lugar de ocuparte en Cristo. Amén. Estás viendo lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, en lugar de lo que Cristo ha hecho. No, aparta la mirada de ti mismo hacia Jesús. Él es completamente precioso. Amén. Y volvamos al Salmo 132, y aquí dice, levántate, Señor, por lo que David dice cuando él era un muchacho que oyó hablar del arca en Belén Efrata y la encontró en Kiriat Jearim, los campos de bosques. Ahora dice, levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. Este es el año del reposo. Este reposo es su reposo y Dios quiere que entremos en su reposo. ¿Cómo? Cuanto más entendamos sobre el arca del pacto y lo que significa, los materiales, el propiciatorio, la obra de Jesús, la persona de Jesús, cuanto más apreciemos la belleza de la persona de nuestro Señor Jesús, más entras en el reposo, porque este es su lugar de descanso. Y David dice, levántate, Señor, a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. ¡Aleluya! Amén. Amén. Baja. Dice, el Señor ha elegido a Sión. Escucha, amigo. Dios no escogió el monte Sinaí. El monte Sinaí ha quedado anticuado. Amén. Dios ha movido montañas. No vienes al monte Sinaí, vienes al monte Sión. Amén. El Señor ha escogido, es su elección personal y dice, su deseo es hacer de este monte su morada. Y esta palabra deseo es una palabra fuerte, literalmente es intensamente, un antojo intenso. Es un deseo intenso. Dios está usando esta palabra, Abba, en hebreo, para indicar cómo se siente acerca del monte Sión. ¿Por qué? Porque el monte Sión habla de gracia. El monte Sinaí habla de ley. La ley exige.
La gracia provee. El monte Sión, cuanto más vienes, más ves provisión. Aleluya. Amén. Amén. Y el tabernáculo de David estaba en el monte Sión. Amén. En la ciudad de David. Por cierto, acaban de descubrir la ciudad de David hace varios años. Si visitas Israel, puedes ver la ciudad de David y en algún lugar de las laderas allí es donde el tabernáculo de David estaba. Compartiremos más en las próximas semanas, amigo. No he terminado con la visión del año. De hecho, acabo de empezar. Necesitas sintonizar al menos. Siento que está tan concentrada que solo puedo dártela poco a poco. Amén. Es como un arroyo y luego un río. Pero en las próximas semanas la terminaremos y creo que te emocionarás. Te cautivará tanto la visión que Dios tiene para ti personalmente. Aunque esta visión es general para esta iglesia y para mi ministerio, y para aquellos que están siguiendo este ministerio, sé que personalmente lo escucharás de Dios para tu vida este año. En su luz, mientras escuchas la palabra, en tu luz veremos la luz. Amén. Y esto es lo que dice David. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Dios dice, ahora Dios está hablando, este será mi lugar de reposo para siempre. Aquí pondré mi trono, porque lo deseo intensamente. Otra vez la palabra. Bendeciré con creces sus provisiones. En este lugar serás muy bendecido en tu provisión. Amigo, la Biblia lo dice claro. No solo bendecir. En hebreo, la palabra bendecir abundantemente es la palabra bendecir, baruch, mencionada 2 veces para mostrar intensidad, amén, y enormidad. Muestra abundancia. Grandemente bendice. En español dice, bendeciré con creces. Dios dice, bendeciré con creces sus provisiones. ¿Dónde? En el monte Sión. En ninguna otra parte, no en el monte Sinaí, solo en el monte Sión. Y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes, y jubilosos cantarán sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes un testimonio que acabamos de recibir, que llegó justo en Nochebuena. Amén. Hace apenas unos días. Y quiero compartir esto porque cuando lo leí, esto confirmó lo que Dios ha estado diciendo acerca de este próximo año. Amén. Escucha, es una hermana de Virginia, Estados Unidos. Luché con la bulimia y desórdenes alimenticios por 30 años, desde la edad de 12. Cada comida se sentía desorden alimenticio durante 30 años. Desde los 12 años, eso es mucho tiempo para tener un trastorno. Cada comida se sentía como si yo tuviera un arma en mi garganta. Había tanto estrés y presión para comer de la manera correcta y comía y vomitaba a diario. De vez en cuando hasta sangraba. Ya había pasado por múltiples programas de recuperación y hospitalizaciones, y aún así no había cambiado. Me acercaba a mis amigos cada vez que tenía problemas, lo que se sentía como un proceso interminable. Nada parecía ser capaz de ayudarme a superar este trastorno alimenticio. Luego, en el último trimestre de 2021, comencé a escuchar los mensajes del Pastor Prince diariamente durante un mes, y supe que el Señor me estaba sanando. Una noche de diciembre me sentí desesperada y descargué un mensaje del Pastor Prince titulado Jesús, el final de tus luchas. Y lo escuché atentamente. Ese día le pedí al Señor que me ayudara a recibir lo que me estaba diciendo. Gloria al Señor, su evangelio es tan simple y poderoso. Mientras reflexionaba sobre las palabras, como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Me dije a mí misma, como Jesús es, sin ningún trastorno alimenticio, y Él no está preocupado por qué comer o lo que está en el futuro. Yo también. Como Jesús no aborrece su cuerpo, así tampoco aborrezco yo mi cuerpo. También te confieso que ya no tengo todas estas luchas y que Jesús es ahora mi verdadera identidad. Solo oré y le pedí a Dios que me ayudara a recibir esta verdad, y decidí dejar todos mis esfuerzos, es un descanso, para tratar de controlar o prevenir el trastorno alimenticio. Al día siguiente, hice mi día normal. Al día siguiente, escucha, al día siguiente, hablando de aceleración, al día siguiente hice mi día normal, y cada comida se sintió como una experiencia alimenticia normal. No experimenté ansiedad mientras comía, y tampoco estaba tratando de controlar o vigilar lo que comí.
Desde ese día, he estado disfrutando de libertad completa de las garras del trastorno alimenticio que me tuvo luchando durante 30 años. Gracias al Pastor Prince y su ministerio por ser poderosos conductos de la gracia de Dios. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. En el año del descanso y la aceleración, Dios me dio esto y solo lo leí anoche. ¿Y qué confirmación de este año que viene, amigo? Que Él va a llevarnos a su reposo. Amén. Y hará que haya tal aceleración. Sé que suena como una contradicción, descanso y aceleración. Pero confía en Dios. Este es el camino de Dios. Cuanto más entras en su reposo, más aceleras. Y la gente está tratando de acelerar para perseguir sus sueños y las cosas que buscan, y se apresuran a ser ricos y cosas así. Pero tú descansas en el Señor, disfrutas de la presencia del Señor, sirviendo al Señor, amén. Y simplemente haciendo lo que el arca del pacto delante de ti te dice que hagas, amén. Nuestro Señor Jesucristo instruyéndote, alabado sea el Señor, y sus caminos son caminos de gracia. Y tú estás acelerando más que cualquiera de ellos, todos juntos. Solo tienen sus propios recursos de los que dependen. Solo tienen caminos de hombre en los que confían. Pero tú tienes a Dios Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo, todo poder es dado a Él en el cielo y en la tierra. Y amigo, en este año del descanso y la aceleración, Él quiere que entres en su reposo. Vaya, siento que solo comencé a compartir sobre este año. Tengo mucho más para compartir, amén. Pero déjame orar por ti. En primer lugar, solo quiero orar por aquellos que no son salvos. Pero dicen, no soy cristiano, Pastor Prince, te escucho de vez en cuando, pero nunca he tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo. ¿Sabes qué, amigo? Creo que hoy es el día. Ahora es el momento. Ora esta oración desde tu corazón, amén. Si es de tu corazón y lo dices en serio, Jesucristo viene a tu vida. La verdadera arca del pacto, verás que de repente todo en tu vida tendrá sentido, amén. Y tendrás lo que Jesús prometió, vida más abundantemente. Amén. La vida de un hombre no consiste en las cosas que posee. Puedes comprar algo, después de un tiempo te acostumbras y acaba en una esquina, acumulando polvo, se convierte en un elefante blanco, pero con Jesús, la calidad de vida fluye todo el tiempo. Dios quiere llevarte a un lugar de descanso, calma, paz, y ese es el lugar cuando sabes por dentro que todos tus pecados son perdonados. Amén. ¿Por qué no haces esta oración conmigo ahora? Padre Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Creo que su sangre preciosa lava todos mis pecados. Gracias, Padre, porque lo resucitaste de entre los muertos y hoy está vivo a tu diestra, según el poder de tu vida eterna. Gracias, Padre, que Jesucristo, ese mismo Jesucristo, es mi Señor y mi Salvador, ahora y siempre. Te agradezco, Padre, el arca del pacto, la persona del Señor Jesucristo está ahora en mi vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Todos tus pecados son perdonados. Eres una nueva criatura en Cristo. Ahora eres agregado a la organización más grande en todo el universo llamada la Iglesia de Jesucristo, que durará por toda la eternidad. Amén. Y eres parte de ello. Sigue escuchando la palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Y el resto de ustedes, quiero orar por ustedes para este próximo año. Una oración que creo que el Señor me ha instruido a orar. Parte de la oración también es que haya algo donde la gente está muriendo una muerte prematura. Dios no quiere que esto te pase a ti. Amén. Y Dios puede prevenirlo. No olvides que la muerte para Dios es un enemigo. Amén. Pero el enemigo de nuestras almas, el diablo, está ahí fuera. Y necesitamos conocer sus artimañas. Y una de las formas en que Dios nos enseñó a orar es, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Así que oremos. Ahora, ponte de pie. Alaba al Señor. Amén. Si tus seres queridos están contigo, dense la mano y reciban esta oración para este año que viene. Oro esta oración sobre ti. Y Padre en el cielo, te agradezco, Señor, que tú respondes nuestras oraciones. No solo respondes nuestras oraciones, sino que las respondes abundante, rebosantemente y desbordándose, Señor.
Gracias, Padre. Y Padre, oro por todos bajo el sonido de mi voz. Oro ante todo, Padre, que tú les das a todos y cada uno de ellos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que estarán emocionados, Señor, en los días venideros de este año para ver más y más a Jesús. En toda predicación, en toda enseñanza, desearán ver más y más a nuestro Señor Jesús, que su vida esté ocupada y obsesionada con la maravillosa persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Ruego eso, Señor, para todos bajo el sonido de mi voz. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están luchando con depresión y han clamado a ti y no han visto la manifestación. Por aquellos que están enfermos en sus cuerpos, se ven empeorando y están esperando la cosecha de sanidad. Señor, oro en el nombre de Jesús que este año, Señor, la sanidad brote pronto, que la sanidad brote, Señor, rápidamente, de manera acelerada, y que la mies sea abundante como las montañas que destilan vino dulce y las colinas donde fluyen leche. Aleluya. Padre Celestial, te pido que guardes a todos bajo el sonido de mi voz, bajo el amparo del Altísimo, en el secreto de tu pabellón, completamente protegidos de la depresión, de la codicia, de la lujuria, de todo lo que los aleje de ti, Señor. Te ruego, Padre, tú los protegerás, Señor, de toda enfermedad y de toda dolencia, y cuídalos, Padre, de la muerte prematura durante todo este año, Padre. Y, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los prosperes donde quiera que estén. Haz que prosperen, así como prosperan sus almas. Haz que ellos tengan salud, así como su hombre interior tiene salud. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús y te pido, Padre Dios, que nos guíes a todos. Guíanos a lo largo de este año, Señor, no en pruebas, no en tentaciones, sino líbranos a todos del poder del maligno durante todo este año, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Anímate, amigo, y sobre todo para la próxima semana también, por la noticia que va a venir. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.